Hay una pregunta que no desaparece. No hace ruido, no levanta la voz, no interrumpe. Pero está ahí cuando te despiertas a las 3 de la mañana y el techo es lo único que ves. Está ahí cuando termina una conversación que debería haber llenado algo y no lo ha llenado. Está ahí en los momentos más extraños en medio de una cena familiar, en el coche de vuelta a casa, cuando pones una música que escuchabas hace 30 años y de repente algo se mueve dentro de ti sin que puedas explicar qué es exactamente. La pregunta no tiene una forma fija. A veces se parece a ¿es esto todo? A veces se parece a ¿para qué ha sido todo esto? A veces no tiene palabras, es solo una sensación, un peso que no duele exactamente pero que tampoco deja de estar. Has construido una vida, y eso no es poco. Has trabajado, has sostenido a personas que dependían de ti, has cumplido con lo que se esperaba y con cosas que nadie esperaba pero que tú mismo te exigiste de todas formas. Hay cosas de las que estás orgulloso aunque no siempre lo digas en voz alta, y hay cosas que salieron mal aunque tampoco las comentes demasiado. Pero hay algo que no has podido construir, algo que no se compra, ni se gana, ni se logra con esfuerzo. Algo que en algún momento de tu vida sentiste cerca, quizás de niño, quizás en un instante raro e inesperado de tu edad adulta, y que luego pareció alejarse sin que pudieras hacer nada para retenerlo. No sé cómo lo llamas tú. Yo lo voy a llamar casa, y lo que quiero hablar contigo esta noche es sobre eso, sobre el camino de vuelta, sobre si ese camino existe todavía. Sobre si alguien ha estado esperando en la puerta todo este tiempo, aunque tú llevaras años sin escribir, sin llamar, sin volver. Hay una historia vieja de hace 2000 años que un hombre contó una tarde en un camino polvoriento de Galilea. Y esa historia, aunque te la hayan contado de pequeño, aunque creas que ya la conoces, tiene algo que quizás todavía no has escuchado de la manera en que necesitabas escucharlo. Tiene algo que solo se puede escuchar desde donde estás tú ahora, desde esta edad, desde este cansancio particular, desde esta pregunta que no desaparece. Jesús estaba hablando con dos grupos muy distintos de personas. Por un lado había gente que la sociedad de su tiempo había descartado recaudadores de impuestos, personas que cargaban con su propia vergüenza como si fuera un fardo cosido a la espalda. Gente que había tomado caminos equivocados y que todo el mundo señalaba. Por otro lado, había personas respetables religiosas cumplidas que no entendían por qué un maestro como aquel perdía el tiempo con semejante compañía. Que murmuraban, que calculaban quién merecía la atención y quién no. A todos ellos, a los dos grupos, les contó esta historia. Un hombre tiene 2 hijos. El menor se acerca a su padre y le pide que le entregue ya la parte de la herencia que le corresponde, que no espere a que el padre muera, que se la dé ahora. Detente un momento aquí porque esto no es un detalle sin importancia. En la cultura de aquel tiempo y de aquel lugar, pedir tu herencia en vida era poco menos que decirle a tu padre: para mí, tú ya estás muerto. Era una ruptura que iba mucho más allá del dinero. Era una declaración: quiero mi vida, quiero hacerla a mi manera. Y lo que tú representas, lo que esta familia representa, lo que este hogar representa, ya no me sirve. Necesito salir de aquí para ser quien quiero ser. ¿Cuántos hemos hecho eso en algún momento de nuestra vida? No siempre con palabras. Muchas veces en silencio, sin dramatismo, sin portazo. ¿Cuántos hemos recogido lo que la fe nos dio de pequeños, los valores que se nos transmitieron, lo bueno que aprendimos, y luego hemos marchado con todo eso bajo el brazo diciéndole a Dios de alguna manera callada pero real: ya me apañaré yo solo? El padre acepta, divide lo que tiene, y el hijo menor se marcha. Se va lejos, a una región lejana, dice el Evangelio. No describe con detalle qué ocurre allí, no hace un catálogo de faltas. Solo dice que malgastó todo lo que tenía viviendo sin orden ni concierto.
que cuando se le acabó el dinero, llegó una crisis, una hambre que sacudió toda aquella tierra, y que el joven acabó trabajando para un hombre de aquel país cuidando cerdos. Para alguien educado en la tradición judía, esa imagen era el fondo del pozo. El cerdo era un animal considerado impuro. No estaban hablando de un trabajo difícil. Estaban hablando de la humillación más completa que podían imaginar sus oyentes. Era haber llegado al lugar exactamente opuesto al que creías merecer, cuando saliste de casa con los bolsillos llenos y el mundo por delante. Y el texto añade algo aún más oscuro. El joven tenía tanta hambre que le hubiera gustado llenarse el estómago con lo que comían los cerdos. Y nadie se lo daba, nadie se lo daba. Esa frase de 4 palabras lleva siglos diciendo lo que necesita decir sobre la soledad que se siente cuando has apostado todo por el mundo, y el mundo te falla. Cuando has construido tu vida sobre lo que el mundo prometía que te llenaría, y llega el momento en que eso ya no está o ya no alcanza y miras alrededor, y no hay nadie. Entonces viene el momento que más me interesa de toda la historia. El texto dice volviendo en sí, como si hubiera estado fuera de sí durante todo ese tiempo, como si el hambre y la soledad y el fracaso le hubieran devuelto algo que había perdido la capacidad de verse a sí mismo con claridad. La capacidad de reconocer dónde está y de preguntarse cómo llegó hasta aquí. Eso nos pasa a los seres humanos. Hay periodos de nuestra vida en los que vivimos fuera de nosotros mismos. No necesariamente en la miseria ni en el vicio. Pueden ser periodos de mucho éxito, de mucha actividad, de mucho ruido. Pero estamos lejos de algo esencial que somos, y la distancia se acumula tan despacio que no nos damos cuenta hasta que algo la hace visible. Un diagnóstico médico, una pérdida, un cumpleaños que te pone delante de los años que han pasado, un silencio que no puedes llenar. El joven piensa cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí muriéndome de hambre. Me voy a levantar, voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Prepara el discurso, lo repasa y empieza a caminar de vuelta. ¿Cuánto tiempo llevaba fuera? El texto no lo dice. Podría haber sido meses. Podría haber sido años. El tiempo que haga falta para gastar todo lo que tenías para quedarte en la miseria, para que te contrate un extraño en una tierra que no es la tuya para darte cuenta de que la única salida posible es volver. Y el joven no sabe si su padre todavía vive. No sabe cómo le va a recibir. No sabe si la puerta va a estar abierta cuando llegue. Solo sabe que no puede quedarse donde está. Eso en sí mismo ya es algo. No es fe todavía. No es certeza. Es simplemente el reconocimiento honesto de que el camino que tomó no le llevó donde pensaba que le llevaría. Y que hay otro camino posible. Y que vale la pena intentarlo aunque no sepa cómo va a terminar. ¿Cuánto tiempo llevas tú fuera? No te lo pregunto para hacerte sentir mal, te lo pregunto porque es la pregunta que importa esta noche. Puede que no te fueras de manera dramática. Puede que simplemente un día dejaste de ir. O dejaste de creer que aquello tenía sentido para tu vida de adulto, para tu vida con facturas y responsabilidades y decepciones reales. Puede que alguien de la iglesia te decepcionó profundamente, y esa decepción fue convirtiéndose en distancia, y la distancia fue convirtiéndose en silencio, y el silencio fue convirtiéndose en costumbre. O puede que no sea nada de eso. Puede que simplemente la vida fue llenándose de otras cosas. El trabajo, la familia, los problemas, los proyectos, y Dios quedó en un cajón. No por rechazo deliberado, sino por desplazamiento gradual. No lo echaste fuera, solo dejaste de buscarlo. Y los años fueron pasando. El mundo tiene una manera de hacerte creer que puedes vivir sin esa dimensión.
El mundo te ofrece muchas cosas que parecen llenar lo mismo. El éxito profesional, el reconocimiento de los demás, los placeres que están al alcance de la mano, las experiencias que coleccionar, las pantallas que nunca se quedan en silencio, el ruido constante que impide que el silencio te alcance y te muestre lo que hay debajo. Y algunas de esas cosas tienen valor genuino. No estoy diciendo que todo lo que has construido no sirva para nada. Estoy diciendo que hay una parte de ti que sabe que con eso solo no alcanza. Que hay una sed que ninguna de esas cosas apaga del todo. Una sed que reaparece siempre que vuelve cada vez que el ruido se detiene, que se cuela por las grietas de la noche. Hay algo que el logro no puede darte. Hay algo que el éxito no puede comprarte. Hay algo que incluso las mejores relaciones humanas, las más cercanas, las más auténticas, no pueden ofrecerte porque no está en su mano ofrecerlo. No porque sean malas relaciones, sino porque ese algo que buscas viene de un lugar diferente, de una fuente que no es humana. Y tú lo sabes, no con argumentos, con algo más profundo que los argumentos. Los años que tienes te dan una ventaja que la juventud no tenía. Ya has comprobado lo que el mundo promete y lo que el mundo cumple. Ya has visto suficiente para saber qué deja lleno y qué deja vacío. Esa claridad, aunque duela a veces, es una herramienta. Es quizás la cosa más útil que tienes esta noche para mirar de frente lo que llevas tiempo evitando mirar. Y ahora hay una pregunta que no había hecho antes y que cambia ligeramente el ángulo desde el que hemos estado viendo esto. ¿Qué pasaría si la distancia no fuera culpa tuya únicamente? ¿Qué pasaría si el alejamiento no hubiera dejado una puerta cerrada, sino una puerta entreabierta y a alguien esperando en el umbral? ¿Qué pasaría si todo lo que creías que habías perdido siguiera disponible para ti ahora mismo, en este momento, con todo lo que eres y todo lo que no eres, con todas tus dudas y tus preguntas y tu historia? Vuelvo a la historia. El hijo está todavía lejos cuando el padre lo ve. Y aquí está la imagen que ha atravesado 2000 años de historia humana sin perder un ápice de su fuerza. Cuando el padre lo ve a lo lejos, le da lástima, corre, se le echa al cuello y le besa. Corre. El padre corre. En aquella cultura, un hombre de cierta edad y posición no corría. Correr por el camino era poco digno para quien tenía una casa y un nombre. Pero el padre no calcula la dignidad. El padre no espera en la puerta con los brazos cruzados para ver qué le dice el hijo. El padre corre. Hace la mitad del camino él mismo. No espera a que el hijo llegue. Sale a su encuentro antes de que el hijo haya tenido ocasión de pronunciar una sola palabra de su discurso preparado. El hijo empieza: Padre, he pecado contra el cielo, y ante ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Y el padre ni le deja terminar. Llama a los criados antes de que el hijo acabe la frase. Traed el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano. Calzadle las sandalias. Traed el ternero cebado y matadlo. Vamos a comer y a celebrar porque este hijo mío estaba muerto, y ha vuelto a la vida, estaba perdido, y ha sido encontrado. El hijo no tuvo que terminar el discurso. El padre no exigió primero una demostración de arrepentimiento suficientemente convincente. No le pidió garantías. No le hizo pasar un período de prueba para ver si había cambiado de verdad antes de decidir si merecía el abrazo. La única condición para el abrazo fue aparecer, volver. Haber tomado el camino de vuelta, aunque fuera con dudas, aunque fuera con vergüenza, aunque fuera con un discurso preparado que al final no hizo falta. Y ahora te lo digo a ti directamente sin rodeos, porque es lo que creo que necesitas escuchar esta noche. Lo que te ha estado esperando no es un juicio, es un abrazo. No tienes que llegar perfecto, no tienes que tener resueltas tus dudas teológicas antes de acercarte. No tienes que entender todo, ni creer todo, ni estar seguro de todo. No tienes que haber dejado de hacerte preguntas.
El padre de la historia no le preguntó al hijo qué conclusiones filosóficas había sacado durante su tiempo en tierras lejanas. Le echó los brazos al cuello antes de que abriera la boca. Hay algo en ti que sabe que esto es verdad. No lo sabe con la cabeza. Lo sabe con algo más antiguo y más hondo que la cabeza. Lo siente cuando escucha esta historia, aunque crea que ya la conocía. Lo siente en esa parte de sí mismo que todavía después de todos estos años no ha perdido completamente la capacidad de emocionarse ante la idea de ser recibido, de ser visto, de ser amado sin condiciones, sin lista de méritos, sin necesidad de haber llegado en un estado presentable. Esa parte de ti no está equivocada. Años de distancia no han cancelado la invitación. Errores que crees demasiado grandes para ser perdonados no han clausurado la puerta. La decepción con las instituciones, con las personas que deberían haber sido mejores de lo que fueron, con las formas externas de una religión, que en demasiadas ocasiones defraudó a la gente que más necesitaba ser sostenida. Nada de eso ha movido a aquel que está más allá de todas esas formas y de todos esos fallos humanos. Hay alguien que sigue en el horizonte mirando el camino. Deja que eso entre un momento. No sigas procesando todavía. No construyas el razonamiento que te explique por qué es difícil o complicado, o por qué no estás del todo seguro. Solo deja que entre esa imagen. Un padre que corre. Un hijo que vuelve con todo lo que ha vivido y todo lo que ha perdido. Un abrazo antes de que terminen las palabras, porque las palabras no son lo primero. El abrazo es lo primero. Las palabras vienen después y tienen su lugar y son importantes, pero el abrazo es lo primero. ¿Qué significa volver a casa? Quiero ser honesto contigo porque creo que te mereces honestidad más que fórmulas. No significa convertirse en una persona religiosa en el sentido formal y exterior de la palabra. No significa necesariamente pisar una iglesia este domingo, aunque quizás llegue ese momento y sea bueno cuando llegue. No significa recitar fórmulas que aprendiste de niño y que puede que ya no te salgan naturales, ni adoptar una identidad de grupo que no reconoces como tuya, ni resolver todas las preguntas que tienes sobre la fe antes de dar el primer paso. Quien te exige todo eso antes del abrazo no ha entendido la historia. Significa algo mucho más sencillo y mucho más hondo al mismo tiempo. Significa hablar. En voz alta o en silencio, pero hablar. Decirle a Dios con tus propias palabras, las que tú tengas, las que te salgan lo que llevas dentro, el peso, las preguntas, el cansancio de haber cargado solo durante tanto tiempo, la distancia que se fue abriendo sin que del todo lo decidieras. Y también si lo sientes, aunque sea pequeño y frágil como una llama en el viento, el deseo de que lo que esta historia dice sea verdad. Eso es un primer paso, y no es un paso pequeño. Para alguien que lleva años en silencio, decir una sola frase honesta en esa dirección es un movimiento enorme. Es levantarse de donde se está. Es ponerse en camino aunque no se sepa del todo cómo va a terminar el viaje. Habrá quien diga que no sabe si Dios escucha, que no está seguro de que haya alguien al otro lado, que tiene demasiadas preguntas sin respuesta para lanzarse a algo así. Y lo entiendo. Esa honestidad intelectual merece respeto y no merece ser despachada con frases fáciles. Pero mira de nuevo al joven de la historia. Él tampoco sabía cómo lo iba a recibir su padre. Caminó hacia la incertidumbre. No tenía garantías. Tenía hambre, tenía vergüenza y tenía el recuerdo de una casa donde había pan de sobra. Y eso fue suficiente para levantarse. La fe no empieza con la certeza. La fe empieza con el movimiento, con levantarse de donde estás, con tomar el camino de vuelta aunque los pies estén cansados y aunque no sepas muy bien qué te van a decir cuando llegues. He visto a personas de tu edad dar ese paso.
Personas que llevaban 20 o 30 años sin pisar ningún terreno espiritual. Personas que volvieron con todas sus preguntas intactas, con toda su historia, a cuestas, sin dejar de ser quienes eran, sin renunciar a su inteligencia, ni a su sentido crítico, ni a las preguntas que seguían teniendo. Y lo que describen después no es una transformación espectacular de película. No es euforia ni revelaciones dramáticas. Describen algo más parecido a soltar un peso que llevaban tanto tiempo cargando que ya no recordaban que lo llevaban. Describen algo parecido a la paz. No la paz de quien no tiene problemas. No la calma artificial de quien ha decidido no mirar lo que duele. La paz de quien en medio de todo lo que sigue siendo difícil e incierto, sabe que no está solo. La paz que viene de saber que hay algo que te sostiene desde dentro cuando los apoyos de fuera fallan. Que hay una conversación posible en el silencio de las 3 de la mañana que no te deja únicamente con el techo. Hay una diferencia enorme entre la perfección y la paz. Este oyente a su edad ya lo sabe. La perfección no existe y nunca llegará. La paz, esa paz particular de la que hablo, está disponible ahora mismo. No mañana cuando hayas resuelto tus dudas. No cuando te sientas suficientemente preparado. Ahora. Esta noche, cuando este audio termine y el silencio vuelva, quizás te quedes un momento quieto. Quizás algo de lo que has escuchado siga moviéndose dentro de ti de una manera que no sabrás exactamente cómo describir. No lo analices demasiado de inmediato. No lo proceses hasta que deje de sentirse. Déjalo estar un rato. Déjalo hacer lo que tiene que hacer. Y si quieres, habla, con las palabras que tengas, con las que te salgan, sin fórmulas, sin protocolo, sin tener que demostrar nada, ni preparar ningún discurso. El joven de la historia preparó el suyo y no le hizo falta pronunciarlo entero. Lo mismo que le sobró a él, a ti también puede sobrarte. La puerta no está cerrada, no lo ha estado en ningún momento, aunque durante años hayas estado convencido de que sí. La puerta está abierta y al fondo del camino hay alguien que lleva tiempo mirando en tu dirección. Y cuando te vea a lo lejos correrá. Que así sea.